¿Qué tal, amigos, amigas, vecinas, académicos, estudiantes, comunidad de la UMCE? Estamos nuevamente acá en las dependencias del Museo Valentín Letelier, en nuestra UMCE querida, la Universidad Pedagógica de Chile, en nuestro cuarto coloquio, una conversación abierta sobre educación, sobre los temas que nos interesan en la pedagogía, en la formación de profesores y profesoras. Y esta vez nos acompaña un gran invitado. Le damos la bienvenida a Fernando Vicencio Silva. Él es presidente de la Asociación de Asociación de Profesores y Profesoras de Escuelas Normales. Y esta vez queríamos conversar sobre la relación, ¿cierto?, histórica, vamos a decir, como también filial, ¿no? Exactamente. Entre el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que dio origen a través de todos estos periodos históricos a la UMCE y que también viene, ¿no?, muy hermanado con las escuelas normales de preceptores y de preceptoras, que fueron además dirigidas por personas notables en la historia de la educación, Domingo Faustino Sarmiento, José Abelardo Núñez, ¿no?, que son las primeras escuelas, los primeros directores de estas escuelas, y también de otros grandes como el propio Valentín Letelier, que dio origen a este instituto. Entonces, un poquito contar eso, ¿no? Primero, situarnos en esta historia, cómo la ve usted, y después quizás avanzar sobre qué debiéramos extrañar y heredar de la formación normalista en la universidad. Pero partamos con la historia, Fernando. Muchas gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la grata bienvenida. Y efectivamente yo creo que intercambiar ideas, conocimientos y factores importantes de lo que ha sido la historia de nuestra educación nacional es relevante. Nosotros nacimos, bueno, nosotros digo yo, ¿no es cierto?, los profesores normalistas, nacimos en el año 1842, bajo el gobierno de Bulnes, y siendo el equivalente al ministro de Educación de ahora, Montt, se crea la primera escuela normal de preceptores de Chile y Latinoamérica, que en ese momento dirigió Domingo Faustino Sarmiento, un argentino que en ese momento estaba radicado en Chile, pero que impulsó mucho la educación y ayudó mucho a la República a lograr la primera experiencia de formación profesional de docentes para nuestro querido país. Junto con eso nació también la Universidad de Chile, o sea, andamos cerquitas nosotros en el año. Y el año 1854 nace la primera escuela de preceptoras, la Escuela Normal de Preceptoras. O sea, unos 12 años después que nace la primera Escuela Normal de Preceptores, nace también la posibilidad de que la mujer también tenga la posibilidad de profesionalizarse en algo tan hermoso como es la educación. Y de ahí en adelante comienza, digamos, a producirse una serie de factores y necesidades y reacondicionamientos de cómo estaba planteado inicialmente la idea de lo que era ser un profesor o una persona encargada profesionalmente de la educación. Básicamente porque en esos tiempos el analfabetismo era muy fuerte, muy grande, alrededor de un 50% todavía, y entonces nuestros dirigentes de ese tiempo, nuestros republicanos, dijeron, bueno, aquí hay que hacer algo con respecto a la educación de no solo los niños, sino que en general de la población. Y yo me acuerdo que lo que nos comentaban nuestros maestros era que junto con hacer clases a los niños, también los profesores normalistas hacían clases de alfabetización a los adultos. Y eso era muy importante. Pero siempre se nos fue inculcando el hecho de que el profesor debía hacer como la educación continua. O sea, no debíamos quedarnos solamente con los conocimientos y la práctica que nos entregaban las escuelas normales, sino que debíamos ser un poco más. Bueno, y en el 1889 nace el Instituto Pedagógico, entiendo yo, ¿no? Sí. Y ahí nosotros también dijimos, esta es una oportunidad de mejoramiento y perfeccionamiento de profesorado normalista. Sí, entonces realmente esta idea que siempre los profesores y profesoras tenemos,
que hemos sido parte del nacimiento de la República, ¿no? De los primeros fundamentos, de la primera construcción de una identidad común y de una cohesión. Esto lo muestra la historia de las escuelas normalistas, ¿no? Efectivamente, sí. Justamente ese fue el sentido con el cual, uno de los sentidos con el cual, ¿no es cierto?, se formó esta primera escuela normal de receptores, y que era afianzar las bases, ¿no es cierto?, de una república. Porque habíamos salido hace poquito de la independencia. Sí. Todavía habíamos estado gobernados por el gobierno español. Sí. Entonces era muy importante hacer patria. Mm. Y se requería partir desde la base. Sí. Yo lo encuentro interesante eso porque cuando uno dice que la educación y la formación de profesores y las escuelas en realidad son un elemento, voy a decir, político en el sentido de sustentar la democracia, es así, pues es así de efectivo, ¿no? Preparar personas para educar a la población, para alfabetizarla, es realmente el sentido más profundo quizás de la educación, de la escuela. ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo, comparado con otros momentos de la historia? Los profesores, las escuelas, la sociedad. Bueno, así era. O sea, nuestra misión, porque al final nosotros en las escuelas normales entrábamos de 13 años. Hacíamos 6 años, 4 para hacer lo equivalente de las humanidades y 2 años de formación profesional, y salíamos a hacer educación. Claro. Y efectivamente era así. O sea, nosotros fuimos formados mucho en valores, porque el profesor normalista tenía una misión muy clara. Tenía que acompañar en el crecimiento y desarrollo integral del niño y la niña de nuestro país. Entonces, por lo tanto, teníamos que tener muchos elementos de didáctica, muchos elementos de psicología del niño, muchos elementos que te ayudaban a lograr que fuéramos acompañando el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y eso nos indicaba claramente que teníamos que educarlos en principios, en valores que fueran como solidarios, ¿no es cierto?, que fueran capaces de compartir, que hicieran trabajos en equipo, en fin, todos aquellos elementos necesarios para ir formando la primera semilla de lo que iba a ser el futuro ciudadano o ciudadana de este país. Y después tenía que acceder a otro nivel, que era en ese tiempo las humanidades, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí estaban los profesores de Estado. Ahí estaba el profesor de Estado, exactamente. Sí. Y ahí entregábamos el bastón. ¿No? El bastón, sí. Porque uno podría decir que el normalista era como el equivalente al profesor básico de educación general básica, ¿no? Que hacía esta formación. Y eso significaba que, voy a decir en términos generales, ustedes alfabetizaban. ¿Cómo era ese currículum? ¿Enseñaban a leer, sí, a escribir, las operaciones matemáticas, yo me imagino? Sí, sí. ¿Cómo era ese currículum? Eso es muy interesante porque yo diría que uno de los factores o una de las variables clave que nosotros siempre estamos planteando, digamos, a las autoridades y a aquellas instancias que tienen que ver con la formación inicial docente. La estructura curricular, una vez que ya se afianzó, porque se hicieron varios experimentos durante varios años, fueron cambiando, hasta que José Abelardo Núñez fue, ¿no es cierto?, a buscar a Europa y a Estados Unidos una alternativa con profesionales de la educación que pudieran formarnos bien a nosotros, y decidió el sistema alemán y trajo varios profesores y profesoras que entraron a la escuela donde yo estuve, en la gloriosa Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez, y comenzó, digamos, toda una etapa en la cual la estructura curricular era similar para todas las escuelas normales del país. Desde Antofagasta hasta Ancud, la estructura, la columna vertebral era igual. Obviamente permeada por las características regionales. O sea, la Escuela Normal de Antofagasta, Copiapó, ¿no es cierto?, tenían todo lo relacionado con la minería, con las cosas del altiplano, etc. Después el centro y después el centro-sur y así sucesivamente. Entonces era relevante y estaba implícito. Estos viejos republicanos, digamos, que nos gobernaron, tenían muy clara la película. Estaba implícito en la formación de profesor normalista el sentido o el valor de la equidad. Se supone que todos los profesores, ya sea uno de Antofagasta o uno de Ancud, teníamos la misma calidad formativa. Teníamos los mismos elementos con los cuales entrar a ver qué es lo que pasaba dentro del aula y qué es lo que teníamos que hacer con nuestras niñas y nuestros niños. Y por lo tanto, entonces, no era una diferencia muy notoria y muy notable.
Cosa que yo veo que se complica un poco, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, cuando las universidades toman el bastón, se cierran las escuelas normales en el año 74, ¿no es cierto?, y las universidades tienen que tomar el bastón de la formación de un profesor o un profesional que no tenían conocimiento de eso, porque ustedes formaban un especialista en una disciplina o en una parte de la disciplina del conocimiento específica. Pero todo lo que era educar y tomar al niño y a la niña, acompañarlos en la alegría, en las penas, conversar con los apoderados, o sea, tener esa relación, digamos, tan estrecha, era para nosotros cosa habitual. Y era parte importante. Y aún así también teníamos entre enseñarles los principios de la aritmética, de la matemática, el lenguaje, las ciencias sociales, las ciencias naturales, pero sí teníamos unas ventajas también importantes, que ustedes también las tienen, creo yo, que estábamos siempre inmersos en un entorno físico solamente para educación. Las escuelas normales no estaban dentro de un campus universitario donde tenían otras facultades, no, solamente eran las escuelas normales y su escuela anexa donde hacíamos la práctica profesional. Sí, una ventaja, ¿lo considera usted? Absolutamente, absolutamente, porque por lo menos en el caso nuestro, yo no sé cómo se podría hacer ahora, pero en el caso nuestro a nosotros nos formaban y nos incorporaban hasta en la médula nuestra, de la licencia nuestra, que íbamos a ser maestros y que íbamos a cumplir una misión. Y por lo tanto nos mandaban a diferentes partes del país y lo hacíamos con gusto y sin mayor problema. Sí, que es interesante lo que nos comenta, porque hay dos cosas. La primera es el tema de la equidad, o sea, esta idea de justicia social, ¿no? Que la calidad, puede decir, como el lenguaje moderno, a mí no me gusta mucho hablar de calidad, pero bueno, vamos a decir que la calidad de la formación era pareja y por lo tanto podríamos decir que las escuelas o los lugares donde se recibían a esos niños eran también equivalentes, ¿no? Que todo lo contrario que pasa ahora, digamos, que uno sabe que en ciertos barrios, en ciertas ciudades, bajo ciertas características económicas, uno tiene mejor educación que otros. Aquí la idea de calidad, de justicia para todos, ¿no? Parecía estar garantizada por esta formación, vamos a decir, más uniforme, no monolíticamente, pero está más consensuada. Eso me parece muy, muy importante porque es una de las grandes dificultades que tenemos hoy día. Sí, no sé si tú te acuerdas que siendo ministro Sergio Vittar, de Ricardo Lagos, entiendo yo, hizo un trabajo de investigación y nos citó a todas las instituciones, digamos, a ver los resultados. Estaban analizando la estructura de los programas, los planes y programas de estudio de los profesores de pedagogía en educación general básica de todas las universidades, ¿ya? Y el resultado fue abismante. Solamente el 30% de coincidencia en las asignaturas había entre todas las universidades que estaban dando pedagogía en educación general básica. Entonces, por lo tanto, la formación es diferente. Es diferente. O sea, el chiquillo, la chiquilla o el joven, ¿no es cierto?, que salía de la universidad salía con el sello A, claro. B, C, D, etc. Y lamentablemente también no tenían los elementos pedagógicos necesarios para poder enfrentar situaciones complejas que se forman dentro del aula y dentro de los grupos sociales donde nosotros íbamos, ¿ya? Y ahí es donde yo pienso que, claro, la academia es muy importante. O sea, a nosotros nos parecía siempre, ¿cuándo iremos a ser profesores de Estado? ¿Ya? Pero también nos formaba para ser todoterreno. Enfrentar las diferentes situaciones que se estaban produciendo, no solamente con los niños, con los apoderados, con la comunidad. Entonces, todos esos elementos de formación, la universidad no lo tenía, porque no era su función, no era su deber. Su deber era formar un especialista en una disciplina del conocimiento y que fuera el mejor que sabe. El profesor de matemáticas era el que más sabía matemáticas, el de lenguaje, el que más sabía lenguaje. Pero nosotros le entregábamos un niño o una niña sensible, permeable al conocimiento disciplinario, educado, con respeto, ¿ya? Respetaban a su padre, a su madre, a los mayores de edad, valoraban los símbolos patrios. Entonces todo eso como que se ha ido perdiendo, porque las universidades no tenían el know-how, ¿ya? Y no hubo un periodo de transición. En ese sentido, si me permite, yo te puedo contar que como nosotros tenemos a nivel nacional centros de exalumnos organizados,
estamos trabajando en varias universidades regionales con los decanos de educación y le hacemos muchos conversatorios con los chiquillos que están estudiando pedagogía en educación general básica. Hicimos también un congreso, me acuerdo, en Talca, hace unos años atrás, con las 3 universidades que formaban pedagogos en educación general básica, con 3 variables importantes: la selección y reclutamiento, la malla curricular y la práctica profesional. Y fue tremendo, o sea, los chiquillos nos agarraban y nos soltaban y preguntaban y preguntaban y preguntaban, porque efectivamente, o sea, les faltaban ciertas cosas de lo que es la práctica cotidiana, de cómo uno tiene que asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje con niños que de repente no tienen ningún interés en estar dentro de la sala de clase, sí, y en ningún interés en aprender nada, digamos, claro, están en otra. Claro, que son disruptivos. No, es que es interesante porque yo diría que lo que ha ido pasando, que fue pasando, por una parte yo comparto esta lógica de que las universidades tienen otra misión, la misión de generar conocimiento, entonces la investigación es importante, la vinculación con el medio también, en fin, pero tiene como otro objetivo misional, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que nosotros como universidad pedagógica hemos logrado mantenernos todavía cercanos a la escuela, pero yo lo que encuentro interesante de lo que usted comenta, Fernando, es que finalmente esta manera de mirar la educación termina siendo como un supermercado, ¿no? ¿Cuál es el producto que me conviene más? Y que yo creo que es lo que ha herido tan fuertemente, herido de muerte casi, a la educación pública, que es la falta de un proyecto común, no digo que igualitario y totalitario, sino que común, sí, sí, donde, digamos, nos pongamos de acuerdo y digamos, esto es para todos los que nacen en Chile, los que viven en Chile, esta es la educación, así se va a trabajar. Yo escucho eso en lo que usted me relata, ¿no? Sí, es que nosotros observamos algo que creo que entendemos que es muy delicado, digamos, que no hay sistema educacional en este momento. El sistema educacional digamos, anterior, ¿no es cierto?, está muy claramente estructurado, digamos. Una parte destinada a la educación primaria, que se llama en ese momento, ¿no es cierto?, para educar. Después las humanidades para entregar conocimientos disciplinarios. Y después la educación superior para formar para la vida del trabajo o para tener más conocimiento. Entonces también determinaba qué tipo de profesor tenía que servir a la primera etapa, a la segunda etapa y a la tercera etapa, ¿no es cierto?, de la educación. Bueno, ahora eso se confundió. No está haciéndose así. Nadie ha hecho un estudio, porque bueno, yo sé que a lo mejor es muy complicado, muy difícil, pero nadie, creo yo, no sé, a lo mejor ustedes tienen otros antecedentes, pero yo no he visto un estudio o estudios que digan los niños de ahora tienen estas características, este es el perfil de aquellos que están en cierta población, en cierta parte, etcétera, etcétera, y entonces se requiere un perfil determinado de profesor para que los pueda atender de manera adecuada. O sea, se ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, la valoración del acto educativo. Y eso yo creo que es muy, muy delicado, porque en definitiva, claro, como el sistema, digamos, propende a valores más bien materiales y no solamente, y ni siquiera con un poquito de espiritualidad en medio, y claro, como tú dices, se transforma en que lo que más me conviene o lo que va a ser a futuro mejor para mí, y obviamente hemos dejado de lado aquellos sectores que no tienen los recursos para poder tener acceso a ese tipo de educación. Y ahí yo comparto plenamente, digamos, ¿cierto? Que yo creo que eso era parte, disculpa que me meta, no sé si en política, pero que no es política, eso fue parte también del estallido social, o sea, no han tenido oportunidades, o sea, y por eso que yo defiendo con mayor ahínco todavía la formación normalista, no porque quiera que vuelva a las escuelas normales, ahora si volviera maravilloso, pero sí para que se tomen aquellos elementos formativos que nos entregan a nosotros para poder ayudar al chiquillo y chiquilla que sale de los pedagógicos, ¿te fijas? Porque si lográramos tener una dotación grande de profesores, ¿no es cierto?, que pudieran trabajar en la Pincoya, en cualquiera de las poblaciones, ¿no es cierto?, la Legua y todas esas poblaciones complejas, la Pintana, todo eso, pero que tuvieran, ¿no es cierto?, la posibilidad de manejarse desde el punto de vista no solo pedagógico, sino que de vida dentro de ese entorno, los chiquillos tendrían otra mirada. Yo me acuerdo que la forma que nuestros pedagogos, o sea, básicamente nuestros profesores que nos enseñaban las clases, por ejemplo, la estructura de nuestras clases era bien simple. 15 minutos iniciales de
motivación. 45 minutos o los que fueran después, ¿no es cierto?, entregar la materia de la manera más interactiva posible. Y 15 minutos al finalizar de evaluación. Entonces, con eso, tú tomas al niño cuando recién llega a las 8 de la mañana, el cabrón chico, que le importa lo que le van a hacer. O sea, no está ni, perdón, ni ahí. No está ni ahí con que el profesor le diga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atraerlo, hay que llevarlo al terreno que nosotros queremos llevarlo. Y ahí yo creo que no es una pérdida de 15 minutos, por el contrario, es sentar las bases, decirle, vamos viendo, vamos a ir hacia esta parte. Y si después entregas el conocimiento de manera bastante entretenida, o no sé, entretenida por lo menos interactiva, también hace que el muchacho se incorpore, ¿ya? Y después tienes la posibilidad de evaluarte tú mismo con respecto a cuánto fue lo que los chiquillos aprendieron de lo que tú quisiste entregar. Pero eso se ha perdido. O sea, pareciera ser que es un anacronismo. ¿Ya? Y resulta que para mí no lo es. ¿Ya? Yo trabajo en educación superior también y yo le digo a mis profesores, a todos, por favor, denle 15 minutos iniciales a sus estudiantes porque igual vienen algunos sin desayuno, algunos cansados, en fin, sabemos que Sí. la situación real de la gente, digamos, es complicada, más aún en nuestros tiempos. Entonces vayan paulatinamente tomándolos y llevándolos y llevándolos y llevándolos hacia el terreno que tú lo quieres llevar. Y de esa forma yo creo que van a aprender un poquito más de lo que es que simplemente llegar y empezar a tratar el problema básico de cualquier cosa. Sí. Bueno, yo, retomando un poco lo que decía, yo también creo que efectivamente hay que actualizar las investigaciones y los conocimientos respecto a los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Los clásicos ayudan, pero yo creo que no estamos en otro momento del Absolutamente. desarrollo y cambio. Y un segundo punto a propósito de entonces todas las mallas, una malla común, puede ser de formación, o unos mínimos consensos nacionales, O nos ayudaría. Una estructura, la columna vertebral de los planes y de los programas. planes ayudaría a tener, a garantizar, ¿cierto?, una cierta calidad, un cierto piso común. Hay otro tema, segundo tema que yo quería, a propósito también de lo que estás señalando, de estar preparados para enfrentar distintos contextos, sobre todo los contextos con mayor dificultades, es decir, precariedades económicas, niños vulnerados de derechos, en fin, es cómo poner voy a decir, en la cabeza, en las mentes, en los corazones de los jóvenes que están estudiando actualmente pedagogía o los que dudan de entrar a estudiar pedagogía porque no es una carrera que se gane mucho. Por esto, Nunca los profesores hemos sido bien pagados. Nunca hemos sido reconocidos tampoco socialmente mucho, pero yo veo sin ser romántica, digamos, en esta narración, un cierto compromiso social, o sea, como una convicción de que la profesión va a ser una profesión de entrega y de construcción de algo que es intangible, pero que es muy importante, que es la construcción de un país, de la sociedad. ¿Qué ha pasado? Que los profesores, no sé si no lo ven, a lo mejor tampoco sé si no estamos viendo eso, ¿no? Que es lo que llamo yo esta convicción política de que uno cuando se mete a ser profe, lo que está haciendo en realidad construyendo sociedad, ¿no? Es que es una manera de servir al país. ¿Cómo ves tú estos cambios? O sea, ha habido cambios, ¿no?, entre lo que eran los profesores normalistas y lo que son los profesores formados en las universidades. Claro, es que ahí volvemos a lo mismo inicial, digamos. El sistema educativo tiene que tener claridad. ¿Qué es lo que quiere y en qué tramos etarios, ¿no es cierto?, cómo lo va a hacer. Y entonces, ¿qué ocurre? Digamos, o sea, en el caso nuestro, nuestra formación fue valórica y nuestra formación estaba muy impregnada por el cariño y el afecto. Nosotros pasábamos a ser finalmente los segundos papás, o en el caso de mis colegas, las segundas mamás. Y acompañábamos el crecimiento y el desarrollo de los niños. Y como te decía yo, cuando estaban bien, alegres, contentos, disfrutábamos alegría, y cuando estaban con pena y tenían dolor y todo el cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, yo creo que en esa etapa, que ahora, digamos, está también muy bien desarrollándose, no como todos quisiéramos, pero bastante mejor que años atrás con la parte preescolar.
Eso también es muy importante. También tiene que haber ahí un principio de equidad para que los niños y los infantes, ¿no es cierto?, de los sectores más vulnerados económica, social y culturalmente, digamos, tengan también la posibilidad de que sus guaguitas también tengan lo mismo que tienen en general los de las salas cunas que los de los parvularios. Bueno, entonces, cuando el niño o el joven se da cuenta de que la persona que lo está guiando, o su profe, como dicen, ¿no es cierto?, Sí. está efectivamente comprometido con lo que está haciendo, se entregan. Se entregan y son parte de uno. Bueno, y ahí viene una recompensa que yo, sí, a lo mejor es muy romántica, pero yo me acuerdo de haber salido a hacer clases en séptimos y octavos y me entregaron, a los 18 años, y me entregaron el séptimo F, que mis colegas no querían porque era el más conflictivo. Entonces me lo tiraron a mí. Y claro, ahí me tocó harto duro, me tocó harto preocuparme, digamos, de ir conociendo los caracteres, viendo cómo... Bueno, el cuento es que los licencié en el octavo básico. Y cuando tú licencias y están los papás ahí, están los mismos chiquillos y te dicen, profe, venga a sacarse una foto con nosotros que queremos llevarnos un recuerdo. Bueno, eso significa que yo le dejé parte de mí a esos 35, 45 o 40 chiquillos que estuvieron bajo mi tutela. Y eso yo creo que también es una motivación. Porque el problema que tenemos también un poco el sistema imperante, digamos, ¿no?, que propende a que es de éxito el que tiene plata. Entonces, por lo tanto, claro, pero estas otras cosas no son cuantificables en plata, pero sí son cuantificables en términos de lo que a uno lo hace sentirse realmente comprometido y realizado de lo que está haciendo. Y ahí hay una cuestión que es básica. O sea, no puede el profesor pensar en la cosa solamente en materia. Tiene que obviamente preocuparse, porque si no estaría en otro mundo. Pero lo que él entrega es fundamental. Y después uno va encontrándose con egresados que le dicen, yo seguí esto, profe, yo seguí lo otro. Gracias a usted, siempre te dicen eso, obviamente. pero es eso. Entonces, claro, el profesorado tiene que tener un sentido. Pero también hemos perdido valoración social. Y eso yo creo que es muy importante, porque, y creo también, si es que me meto en donde no debo, me disculpan. No, dale nomás. Creo que con el cierre de la escuela normal se cerró una etapa muy importante del país, porque justamente éramos los, incluso yo digo, ni siquiera éramos profesionales, éramos obreros muy bien calificados para poder sacar adelante la tarea que nos daba la República. Y por lo tanto, entonces, se perdió eso. Y se le entregó a las universidades, pero las universidades, vuelvo a reiterarlo, creo que no tenían los elementos completos para poder formar un profesor primario o un pedagogo en educación general básica. A lo mejor un pedagogo en educación general básica sí, pero no lo que se requiere, digamos, en el colegio y en las escuelas primarias o en las escuelas fiscales o básicas. ¿Ya? Entonces todo eso es un devenir que fue bajando y bajando y bajando los estándares educativos. Y cuando se hace la municipalización de la enseñanza, yo creo que se terminó por... Sí, el tiro de gracia, porque si tú le dejas... Porque en esos tiempos la conducción de la educación estaba desde el ministerio. Sí. Ahora, desde el punto de vista administrativo, yo estoy de acuerdo, era un desastre, porque claro, cuando se verán los vídeos en el colegio A24 de Ancud, la reposición llegaba 3 años después. Sí, no, sí. Estamos de acuerdo, sin duda. Y se había que hacer un nombramiento de alguien, empezaba a trabajar antes y le empezaban a pagar 7 meses después, cierto también. Pero había una línea, había una política educacional, y había supervisores y que iban a regiones, sí, ¿cierto? Y que verificaban de que efectivamente en cada una de las regiones se estaba cumpliendo con los objetivos que el país le había entregado, ¿no es cierto? O el presidente le había entregado a su ministro de Educación con respecto a lo que tenía que hacer. Y eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Y bueno, y además quedó en manos de una decisión de un político, porque el alcalde es un ente político, no es un ente educativo. Entonces, por lo tanto, hay muchos que han tratado de hacerlo muy bien, pero hay otros que no les interesa lo más mínimo. Más bien es un cacho. Sí, o sea, es un cacho que les metieron, ¿no es cierto? Y que tienen que preocuparse de la educación, que el colegio, que los profesores, que todo esto cuenta. Y entonces ahí, claro, también se produjo una dispersión absoluta de la posibilidad de tener un cierto grado de homogeneidad, cierto grado, si tampoco se trata, no somos todos iguales, ¿no?
pero también de equidad y de valoración de la labor del profesor. Porque se perdió porque cuando un director de colegio, ¿no es cierto?, después que el niñito le ha pegado 3 veces a su profesora, ¿no es cierto?, el rector dice, se va. Bueno, a los 15 minutos llega el alcalde con el niñito y se lo instala de nuevo. Y por lo tanto, entonces, el sentido de la jerarquía, el sentido de la disciplina, que también es un factor importante en la formación de los niños, ¿verdad? A lo mejor ya en la educación superior no tiene nada que ver, pero al partir tiene que haber disciplina, tiene que haber un cierto, no sé si rigor, pero sí que el niño sepa que tiene límites, ¿ya? Y que vaya junto con eso creciendo dentro de esos límites y expandiendo su accionar. Entonces, el sistema mismo se echó a perder. Sí, se desarticuló mucho, ¿no? Exactamente. Claro. Esta cosa que finalmente terminamos, por ejemplo, en la actualidad con un sistema con múltiples actores, ¿no? La propia escuela, ¿no?, recibe orientaciones por una parte del Ministerio de Educación, ahora por la Agencia de la Calidad, por la Superintendencia, y además están las ATES, ¿no?, las asistencias técnicas. Entonces es una gran confusión, yo encuentro. No hay mucha unidad de propósito. Yo creo que hay que repensar y recuperar un sistema público, por lo menos, que es el tema que nos interesa a nosotros como universidad. Un sistema público de educación que tenga equivalencia. O sea, yo siempre digo que en cualquier sala de clase el niño o la niña que esté sepa que lo que está haciendo tiene igual valía que en cualquier otra sala de clase en cualquier otro punto del país, ¿no? Que es lo que han hecho los grandes sistemas educativos de los países que tanto se mencionan ahora, es que realmente en la escuela de tu barrio es igual que el mejor instituto educativo de la gran ciudad, digamos. Por eso el nivel educativo es equivalente. Es equivalente. Y eso, bueno, ahí está el punto, digamos, que también es muy importante, digamos, cuando se deprecia, digamos, socialmente la función educativa, bueno, es evidente. Yo por eso digo, ¿cómo la gente le entrega a cualquier profesor sus niños? Pero les da lo mismo, si en el fondo es como una guardería para ellos, para que los tengan durante el día y ellos puedan trabajar. Entonces, ¿por dónde parte el cuento? Desde mi perspectiva, que también puede ser romántica, yo creo que el fenómeno educativo se da solamente entre 2 actores, el profesor y el estudiante. Todo lo demás son elementos que coadyuvan al proceso educativo. Entonces, por lo tanto, si logramos, ¿no es cierto?, formar a un profesional teniendo los elementos, lo que yo te decía, o sea, nadie sabe exactamente cuál es el perfil del niño chileno en este momento, ni a nivel global, ni a nivel regional, ni a nivel comunal, ¿ya? Nadie sabe cómo está desarrollándose, creciéndose y cuáles son sus expectativas. Entonces, por lo tanto, nadie sabe cuál es el tipo de profesor que hay que formar. O sea, estamos siguiendo los estándares antiguos, como tú dices, que a lo mejor ya no son los adecuados para poder sacarle partido. Porque ese joven tiene talento también interno, tiene elementos. Lo que pasa es que hay que saber encontrarle las gracias, ¿no es cierto?, encontrarle las virtudes y trabajárselas. Y eliminar lo posible sus defectos o minimizarlos, digamos, para que pueda seguir desarrollándose. Y ese trabajo es un trabajo que hacíamos nosotros, los profesores normalistas. Porque nos dedicamos exclusivamente a ellos, ¿ya? A ellos y a los padres. Y además, en ese tiempo también las mamás no trabajaban afuera de la casa. Entonces, también era un gran factor de ayuda, porque ella nos ayudaba. O sea, cuando la mamá llegaba, ¿no es cierto?, al colegio a decir, hola profesor, ¿cómo está? Bien, qué sé yo, vengo a ver qué es lo que está pasando con el Pepe, qué sé yo. Y uno le decía, ya. Me dice Pepe que usted le pegó o le hizo, no, le dio un coscorrón. Sí. ¿Y por qué? Por esto. Dele más coscorrones todavía porque tiene que aprender el Pepe, ¿verdad? Tiene que aprender esta cosa. Ahora tú le haces, mira, feo a un niño y te llega al tiro, ¿no es cierto?, la mamá a reclamar y entonces no sé qué. O sea, los directores de escuelas sabían manejar sus colegios, sus escuelas, con sus profesores y con sus estudiantes. Entonces, por lo tanto, no es necesario que llegue la televisión para que se defina un acto perverso que puede haber pasado. Entonces, todas esas cosas se fueron perdiendo. Los mismos directores de escuelas perdieron autoridad. Si el que manda ahí no es él, es el alcalde.
y el que manda, el delegado del alcalde es el jefe del DEM, DAEM o como quiera llamárselo. Y ya es una consideración, y tiene consideraciones extra educativas. Él tiene que velar por la cosa política. ¿Y por qué es su función? Pues es alcalde. ¿Ya? Sí. Y el DAE tiene que ser de su confianza política. Entonces, fíjate, entonces se produce un circuito que no es muy virtuoso, diría yo. Bueno. Oye, Fernando, qué interesante lo que nos comenta. Para ir cerrando justamente este diálogo, podríamos estar mucho más, pero vamos a decir, en los tiempos de la televisión. Sí, exactamente. Oye, en esta relación histórica entre el Instituto Pedagógico, la UMCE, por extensión, y las escuelas normales, ¿cómo nos ves tú a nosotros ahora, en esta actualidad? ¿Cómo se ve la UMCE desde los ojos de un normalista? Así que, bueno, históricamente fue el paso siguiente para nosotros. ¿Ya? O sea, yo creo que fue muy, muy importante, porque efectivamente, ¿no es cierto?, la pedagogía o la didáctica que se tiene que usar en una instancia como es la primaria o la básica es una, pero la que tiene que ver después a continuación, ¿no es cierto?, la secundaria o media actualmente es otra. Bueno, y después la educación superior, otro cuento. Y entonces para nosotros fue muy importante, digamos, el hecho que naciera el Instituto Pedagógico y que después se fuera reproduciendo de alguna manera en otras regiones. Y en el caso nuestro, que yo soy de las últimas camadas que salieron de la normal, nosotros teníamos la Universidad Técnica del Estado al lado. Y ellos también tenían una entidad pedagógica. Entonces también muchos de mis compañeros terminaron estudiando una pedagogía en alguna disciplina determinada que les interesaba. Así que por lo tanto siempre hubo esa necesidad de compartir con el hermano mayor. Que en el fondo lo sentíamos así nosotros, ¿ya? Y habían diferencias, por supuesto, sin duda, pero yo creo que fue muy importante. Muy importante, digamos, el hecho de que se haya creado el Instituto Pedagógico y el hecho de que paulatinamente haya ido evolucionando, bueno, y ahora es una universidad. Entonces, y una universidad que tiene una responsabilidad enorme, así que la admiro, porque así es. Sí, es así. Sí. Y nosotros tenemos una buena mirada de la UMCE actualmente, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Creemos que están haciendo hartos esfuerzos, creemos que se ha ido logrando encauzar paulatinamente a la normalidad, ¿ya? Pero claro, aquí todos son, bueno, nosotros también, nosotros nos cerraron políticamente, o sea, las escuelas normales fueron cerradas con criterios políticos, sí, no técnicos. Sí, por supuesto. Pues estaba lleno de comunistas y no sé qué, la verdad es que no, estaba lleno de radicales. Siempre es verdad, las escuelas normales eran producto de los radicales, no de los comunistas, digamos. Pero claro, siempre como está uno al lado de la familia y al lado de las comunidades, evidentemente que ve los desequilibrios, ve la injusticia social, ve todas esas cosas, entonces es más sensible a eso. Bueno, y eso les tocó a ustedes también. Sí. De pasadita les llegó a ustedes y ha sido periodos bien complejos y bien delicados los que han tenido que ir sorteando. Así que yo creo que tienen que seguir por el buen camino nomás. Sí. Porque en definitiva el profesional que salga tiene que tener de alguna manera, ¿no es cierto?, ciertos valores, ciertos comportamientos sociales o que tengan que ver con la sociedad, pero también tiene que tener el sentido de lo que es de su deber. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que hacer un paro de repente, hay que hacerlo, pero también hay que tener claro de que estáis dejando de educar o de enseñarle y de darle herramientas a los chiquillos que están necesitados de tener más elementos que le permitan acceder al conocimiento. Que ese es otro drama. O sea, yo he visto en hicimos unos exámenes o vimos unos estudios que entre el 45 a 50% de los egresados de cuarto medio no tienen comprensión lectora y no saben los algoritmos matemáticos básicos. Entonces, cuando uno no entiende lo que está leyendo, y da lo mismo que lo lea en un texto, que lo lea en su tablet o en su celular, si une las palabras pero no entiende lo que significa, no puede acceder a ningún tipo de conocimiento, a nada. Porque también puede ser un conocimiento artístico, puede ser un conocimiento biológico, no tiene por qué ser solamente científico el conocimiento, ¿ya? Entonces eso es tremendo. O sea, la pega, comillas, no se está haciendo bien. Y ahí es donde hay una cuestión básica, o sea, no,
Nadie puede acceder al conocimiento si no sabe leer y escribir comprensivamente. Estuve yo viendo unos estudios que estaba haciendo un equipo de gente dedicada a las matemáticas, que lo hicieron en las escuelas periféricas, por qué las matemáticas les costaban tanto, y el resultado final no era el problema de las matemáticas, era que no sabían leer y escribir comprensivamente, y por lo tanto entonces No todas las entendían. indicaciones que le daba el profesor Claro, no entendían la formulación no del entendían, problema. claro, y no entendían qué es lo que tenían que hacer. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. O sea, ahí tenemos que ser iguales. Sí. O sea, todos tienen que aprender a leer y escribir comprensivamente. Todos tienen que tener las herramientas aritméticas y matemáticas fundamentales. Porque si no, se pierden el acceso al conocimiento. Y el conocimiento es lo que te libera. Sí. Qué bien. Oye, voy a aprovechar justamente tus últimas palabras como para despedir el programa y de verdad ratificar esto que tú dices, ¿no? Porque muchos estudiantes, de los cuales yo me apoyo en esas ideas, hablan del el PEDA combativo. Y yo creo que efectivamente nosotros somos el PEDA combativo. Ahora, ¿cómo combatimos y qué combatimos? Es la pregunta. Y yo creo que nosotros combatimos a través de la alfabetización, ¿no? Como tú acabas de decir, ¿no? O sea, el combate es contra la ignorancia. Exactamente. Cuando alfabetizamos, podemos entregar herramientas de liberación al que aprende a leer, porque puede aprender, puede defenderse de los argumentos falsos. Eso me parece muy, muy importante cuando tú dices, vamos por un camino y ese camino se tiene que consolidar. Yo creo que es interesante reiterar que este pedagógico combativo es porque formamos profesores y profesoras y educadoras para liberarlos a través de la educación, para que cada persona construya su propio proyecto de vida de manera satisfactoria, personal, pero también colectivo, ¿no? Exactamente. Sí. Me permite, antes que cierres, que yo solamente quiero darte una que yo soy chocho, digamos. Dime. La Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile, que yo presido, tuvo un gran logro. Y fue a través de un decreto del Ministerio de Educación que instruye que el día 26 de agosto de cada año se celebre el Día Nacional del Profesor Normalista. Sí. Y eso yo creo que fue un gran reconocimiento para la labor de los profesores normalistas, que más de 130 años estuvimos educando a nuestros niños y niñas del país. Sí. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Gracias por tu visita. Y bueno, dejamos invitados a los amigos que nos siguen, porque sabemos que hay gente que nos sigue, a continuar con nosotros, a mirar estos videos, estas conversaciones, y por qué no a escribirnos. Sería tan importante que nos pusieran sus comentarios. Así que yo los dejo invitados a escribir a rectoría@umce.cl, rectoría@umce.cl. Háganos comentarios, háganos preguntas, háganos sugerencias. Continuamos.